Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy veremos cómo se hace esta pulsera. Es un tubo hecho con la técnica de peyote par y con este tubo también podrás hacer pendientes. Antes de comenzar os animo a suscribiros y a dejar vuestros comentarios. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dos colores que nos gusten. Yo he utilizado unas de color dorado y de color crema. Hilo para Miyuki. Agujas para Miyuki. 1 metro de hilo tipo chino o de cordón fino de macramé. Tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer esta pulsera vamos a utilizar la técnica de peyote par. Os dejo un vídeo en la descripción por si tenéis dudas sobre esta técnica. Enhebramos 1 metro de hilo y pasamos una bolita, un abalorio que nos hará de tope. Lo pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en este lado más corto 15 centímetros para después rematar el tubo. Pasamos la aguja de hacia arriba a través del abalorio, de la bolita. Y volvemos a pasar la aguja otra vez. Enfilamos una delica de color dorado, una de color crema, una de color dorado, 18 de color crema, una dorada, una crema y una dorada. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una delica dorada, esta. Saltamos la dorada que tenemos, que era la última de la vuelta anterior, y pasamos la aguja por la siguiente, que es la de color crema. Y tiramos del hilo. La colocamos y así se nos queda como si fuera una T al revés. Ahora ponemos una delica dorada, saltamos la dorada y pasamos por la siguiente de color crema. Ponemos una de color crema y hacemos lo mismo. Saltamos la siguiente y pasamos por la que viene a continuación. Ahora otra de color crema. Y hacemos lo mismo. Saltamos la siguiente y la que tenemos a continuación. Otra crema, saltamos la siguiente y pasamos por la que tenemos a continuación. Y tiramos, siempre lo vamos tirando para que se nos queden bien ajustadas. Vamos a hacer lo mismo poniendo delicas de color crema hasta que lleguemos a esta de color dorado. Saltamos la siguiente y pasamos por la que viene a continuación.
Cuando nos quede una delica de color crema para llegar a la dorada, aquí la tenemos, ponemos la última de color crema de esta parte central. En total tendremos que tener en esta parte del centro que sobresalen 9 delicas de color crema. Esta sería la número 9. Saltamos la de color crema y pasamos por la dorada. Ahora ponemos una de color crema, saltamos esta de color crema y salimos por la dorada, la que está más cerca de la bolita que nos hace de tope. Y ya hemos terminado esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta. Podemos hacerla desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, como nos sea más cómodo de hacer. Yo voy a seguir hacia abajo y voy a poner una delica de color dorada. Pasamos a través de la que sobresale de color crema. Y ahora vamos a poner una de color dorada también. Y pasamos la aguja a través de la siguiente de color crema. Ahora vamos a poner en los huecos que tenemos aquí, entre las que sobresalen, una delica en cada hueco de color crema. Tendremos que poner 9 delicas de color crema en los huecos que tenemos aquí entre las que sobresalen. Ponemos la segunda. Y pasamos la aguja por la que sobresale. A continuación igual. Y vamos tirando según las vamos colocando. Cuando ya hemos puesto todas las delicas de color crema en esta parte central en los huecos, aquí tenemos que tener que sobresalgan 8 delicas de color crema y esta sería la número 9.
Tenemos que pasar la aguja a través de la dorada. Ponemos una de color crema. Y salimos por la última dorada. Y así nos ha quedado el final de esta vuelta. Os recuerdo que para comenzar cada vuelta podemos hacerla desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, como sea más cómodo, porque en este lado, en la parte central, no tenemos ningún dibujo y da igual que lo hagamos en cualquiera de los dos sentidos porque no tenemos que seguir ningún esquema. Yo le voy a dar la vuelta y voy a comenzar desde arriba hacia abajo. Ponemos una delica de color dorado y pasamos a través de la que tenemos de color crema. Ahora otra dorada. Y pasamos a través de la crema que tenemos a continuación. Ahora vamos a poner en estos huecos que tenemos aquí de la vuelta anterior 8 delicas de color crema. Y después terminamos con la novena en este lado, en este hueco. Después de haber puesto en los huecos estas 8 delicas de color crema, vamos a poner la novena. Pasamos la aguja a través de la dorada. Y ponemos una de color crema. Pasamos a través de la última dorada. Tiramos del hilo y así se nos queda esta vuelta. Para la siguiente vuelta lo podéis hacer desde abajo hacia arriba. Yo lo voy a girar. También lo podéis hacer desde arriba hacia abajo. Ponemos una dorada. Pasamos por la que tenemos de color crema. Y ahora otra dorada. Ponemos en los huecos 8 delicas de color crema. Ahora ponemos la delica número 9. Pasamos por la dorada.
Ahora una de color crema y salimos por la dorada, la última que nos hace de borde. Vamos a continuar haciendo las siguientes vueltas de la misma manera hasta que tengamos un total en este lado, que es el de la bolita que los hace de tope, de una fila de 6 delicas doradas. Y nos tiene que salir después el hilo hacia abajo, por aquí nos tiene que salir 6 delicas doradas en el borde y el hilo tenemos que bajarlo colocando todas las delicas en los huecos hasta que nos salga por la última delica del lado opuesto. Después de haber hecho todas las filas necesarias para tener las 6 delicas que tenemos aquí en el borde doradas, estas 6 que están al lado de la bolita que nos hace de tope, hemos pasado a través de las que sobresalen y hemos puesto todas las de color crema y hemos salido por el otro lado. Nos tiene que salir el hilo por aquí, que es la última de color dorada. Cortamos 2 hilos tipo chino o 2 cordones finos de macramé de 28 centímetros cada uno. Colocamos los 2 hilos en la parte central de la pieza que acabamos de terminar. Y ahora juntamos los 2 extremos para que se nos quede así. Ahora tenemos que unir las 2 últimas filas de nuestro tubo para que se queden unidas y para eso vamos a hacer un cierre de zigzag. Vamos haciendo zigzag, se queda como si fuera una cremallera y se van cerrando las 2 filas. Hemos sacado el hilo por aquí, sale el hilo por esta última delica dorada y ahora tendremos que ir hacia la izquierda por la que sobresale dorada. Ahora hacia la derecha por la de color crema, que sobresale también. Siempre vamos a pasar por las que sobresalen de cada última fila, de cada lado. Ahora por la dorada. No vamos a tirar mucho, ya tiramos después cuando ya hayamos pasado por todas las delicas. Ahora hacia la derecha por la de color crema. Siempre por las que sobresalen. Y ahora a la izquierda. Ahora a la derecha. Y a la izquierda. A la derecha. Y a la izquierda. Solo por las que sobresalen. Tenemos que dejar siempre dentro los 2 hilos o cordón.
Tenemos que acordarnos de no saltarnos ninguna delica de las que sobresalen. Seguimos pasando en zigzag por todas las delicas de cada borde. Sale de la izquierda, ahora la siguiente a la derecha. La de la izquierda. La de la derecha. La de la izquierda. Ahora por la dorada. Por la de color crema de la izquierda. Por la derecha dorada. Y ahora tiramos del hilo para que se nos queden cerradas. Y tiramos también del otro hilo que tiene la bolita. Se nos ha quedado el tubo cerrado. Nos ha salido el hilo por esta de aquí, la dorada, y pasamos la aguja hacia la izquierda por la siguiente dorada hacia abajo. Tiramos y vamos bajando haciendo zigzag por unas cuantas delicas. Vamos a pasar por 8 delicas. Haciendo zigzag. Una. La de abajo a la izquierda. 2. Abajo a la derecha 3. A la izquierda 4. Abajo a la derecha 5. A la izquierda 6.
A la derecha 7. Y abajo a la izquierda 8. Ahora pasamos la aguja hacia adentro y enganchamos un hilo de los que tenemos cogidos dentro. Tiramos y pasamos la aguja por el circulito que nos ha quedado para que se nos quede como un pequeño nudo. Tiramos. Y ahora pasamos por unas cuantas delicas más. El nudo que acabamos de hacer se nos va a quedar escondido. Tiramos. Después de haber bajado por unas cuantas delicas, pasamos hacia la izquierda y subimos por unas cuantas delicas más y cortamos el hilo con cuidado a ras. Quitamos la bolita que nos hacía de tope y enhebramos el hilo. Pasamos la aguja hacia abajo por la que tenemos justo a la izquierda y hacemos lo mismo que hemos hecho con el otro hilo. Pasamos por aquí, hacia abajo y bajamos como antes por 8 delicas haciendo zigzag. Ahora hacia la derecha. Hacia abajo a la izquierda por la dorada. Cuando ya hemos bajado las 8 delicas haciendo zigzag hacia abajo, hacemos lo mismo que antes. Pasamos la aguja y enganchamos un hilo de los que tenemos dentro.
Dejamos un arito y pasamos la aguja a través de ese aro y tiramos. Seguimos bajando 3 delicas más. Tiramos para que se nos quede el nudo escondido. Ahora vamos hacia la izquierda, hacia arriba, la que tenemos aquí, que es de donde hemos salido, y ahora a la izquierda, hacia arriba. Tiramos, seguimos subiendo por unas cuantas delicas más y cortamos con cuidado el hilo a ras. En uno de los lados, por ejemplo el derecho, tenemos que medir 12 centímetros y medio. Estos 12 centímetros y medio desde la aguja hacia el final. Esta es la medida. A los 12 centímetros y medio ponemos una aguja que una los dos cordones y hacemos un nudo doble. Nos tiene que quedar lo más ajustado posible al alfiler. Lo vamos cerrando y se nos tiene que quedar ajustado hacia el alfiler. Lo quitamos, giramos y hacemos otro nudo doble en el otro lado de la misma manera. Poniéndolo lo más cerca posible también del tubo. A continuación vamos a hacer el cierre de la pulsera con un nudo corredizo. Os dejo en la descripción un vídeo para que veáis cómo se hace este cierre. Después de haber puesto nuestro cierre a la pulsera con nudo corredizo, así se nos ha quedado. Podemos ponerle también en el lado, antes de hacerle el nudo, al final de los cordones, bolitas o cualquier abalorio que nos guste.
Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!